porque siempre va a haber, durante todo el proceso, estamos sujetos a cometer errores intencionales y no intencionales. El análisis de suelo es una representación de la realidad percibida por las plantas, por las raíces. Representación, no es la realidad. Si uno tuviera que escoger un parámetro, este es innegociable y, mejor dicho, este es el de los que mejor y en gran medida me va a ayudar a describir la salud del suelo. Gran parte de los trabajos coinciden que es estabilidad estructural. ¿Tiene sentido el hecho de que uno diga que se puede manejar, cambiar una concentración de materia orgánica en un suelo en 3 meses? Estamos muy acostumbrados a que todos estos aspectos de nutrición de cultivos y de los proyectos agrícolas los basamos la mayoría de veces para los agricultores convencionales en un saco de urea y cómo poder trabajar con esos fertilizantes de síntesis química que se encuentran allí, que es la condición que conocemos. Pero, ¿y si nos ponemos a tener una conversación con ese agroecosistema o con ese suelo y que podamos entender qué es lo que está pasando? Creo que allí encontraríamos unas respuestas valiosas para poder enfrentar estas condiciones de un agroecosistema bien manejado y de un cultivo con beneficios. Así que de este tema es el que hablaremos hoy en Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura, sostenibilidad, microbiología, por supuesto, saberes ancestrales y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de insumos y, como ya saben, una eterna enamorada de la agricultura. Y hoy tengo el gusto de hablar de este tema de fertilización convencional, entre comillas, con un ingeniero agrónomo que es especialista en la parte de suelos y en la parte también nutricional. Así que le doy la bienvenida a Camilo. Camilo, bienvenido a este espacio. Hola Paula, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, por la invitación tan valiosa. No, gracias a ti por querer regalarnos este espacio. Y fuera de cámaras, fíjate, estábamos hablando aquí con Adriano, queridos míos, estábamos hablando con Camilo acerca de las cosas que vemos que en la parte agrícola llama muchísimo la atención, que estamos en este tránsito de agricultura convencional a agricultura un poco más limpia, más sostenible, más eficiente, con más, digamos, responsabilidad. Pero seguimos teniendo un vacío allí, no sé tú qué piensas, Camilo, frente al tema de, y bueno, ¿y cómo manejo yo mi cultivo y cómo puedo empezar a trabajar estas condiciones en este cultivo, ¿no? Y para este tema, digamos que lo que me gustaría hacerte como primera pregunta es, dentro del trabajo que has venido realizando, Camilo, con estos temas de producción agrícola, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que nosotros como agricultores o como productores deberíamos tener en cuenta desde el punto de vista de cómo empezar por el principio, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta al principio cuando quiero montar un proyecto? Ok, hablando solo de la parte de suelo, ¿no? Sí, hablando solamente de la parte de suelo. Porque pues bueno, yo me acuerdo una de las grandes cosas que nos decían en la universidad es, ustedes antes de mirar en qué suelo, qué clima, todo, piensen en el mercado. Si tiene mercado lo que quiere sembrar o no. Ahorita hablando solo de suelo. Uh-huh. Bueno, varias cosas. Primero, si hay compatibilidad entre lo que yo quiero sembrar y la oferta edáfica que tengo, ¿sí? El suelo del que yo dispongo. Muchas veces yo he visto que por más que el suelo nos esté hablando, nosotros no lo estamos sabiendo interpretar, no lo estamos sabiendo escuchar. Un ejemplo muy claro con el tema del boom del aguacate. Sí. Es bien sabido que el aguacate crece muchísimo mejor en suelos bien aireados, en suelos arenosos. Uh-huh. Queriendo aprovechar ese boom de aguacate, he visto muchos proyectos que, por ejemplo, cuentan con un suelo arcilloso y aún así se van de cabeza en terquedad a querer sembrar el aguacate. Entonces, primero es eso, como tener muy clara la oferta que me está dando el suelo que yo tengo y si esa oferta es compatible con el requerimiento de mi cultivo. ¿Listo?
hay una cuestión bien importante y es ir más allá de esa parte química que a veces nos limita como la visión general de lo que es el suelo. Durante muchísimos años, incluso desde la academia, el tema de la fertilidad ha sido casi encasillado exclusivamente a la parte química. Yo me gradué en el 2012 y durante toda mi carrera, cuando uno le hablaba de fertilidad, casi que lo llevaban a solo química. De hecho, cuando se quería hablar de física o de biología, no se incluía dentro del término compuesto fertilidad biológica o fertilidad física, no, física de suelos, biología de suelos. Pero si hablaban de fertilidad, ya está implícito la parte química. Y pues a la larga, si tú te fijas, la parte química llega a ser lo más fácil, entre comillas, de manejar. Lo que tú puedes corregir de una manera, pues, más sencilla. La parte física, la parte biológica, es muy complicado recuperarlas una vez están degradadas. Es muy complicado construir fertilidad física, construir fertilidad biológica. Entonces, es algo que a la hora de yo tomar una decisión de qué es lo primero que debo tener en cuenta, de qué debo considerar, yo te diría los tres componentes. No hay uno primero que otro. ¿Listo? Entonces, eso es como uno de los mensajes que yo procuro dar cada vez que doy alguna charla, alguna asesoría, alguna capacitación, de que vayamos más allá de lo químico, vayamos más allá de los kilogramos por hectárea de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y empecemos a mirar otras variables que van a determinar en gran parte el éxito o no de los sistemas productivos. Y en este camino que mencionas, Camilo, o sea, tú nos dices, lo que nos estás diciendo básicamente es, no solamente importa la parte química, que a veces nos quedamos en esa parte, ¿verdad? En cómo equilibro que no se me vaya a cruzar el calcio con el potasio, porque si no voy a generar un desbalance. ¿Cómo hago que el magnesio esté estable de acuerdo a mi cultivo? ¿Cómo hago que ese aluminio no me vaya a interrumpir la presencia de esos nutrientes que pueden estar disponibles o no en el suelo para que la planta los pueda tomar, sino que también, efectivamente, ya digamos que aquí ya tenemos como muy arraigado el tema de la microbiología, es un factor súper importante, ¿verdad? Ya como que lo entendimos. Ahora nos falta la parte física. Sí. Y es que aquí se cumple el hecho de que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro, ¿no? Todos estos factores que pueden verse de manera independiente porque no tomamos en cuenta la condición de cómo verlos en conjunto, sino que los vemos desde puntos o aristas separadas, cómo poder analizarlos y cómo poder establecer esos factores que me van a generar unos buenos resultados, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para equilibrar y que el cultivo que tengo, que claramente lo primero que hago es saber si tengo mercado, es algo que ya, y que tú me mencionaste y efectivamente no nos metemos en una locura de producción agrícola si no tenemos a quién venderle, porque este es uno de los tendones de Aquiles siempre de las producciones, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vienen esos problemas. Camilo, y desde tu experiencia, tú tienes una experiencia, digamos que más de 12 años trabajando con productores agrícolas, ¿verdad? Sí. Y uno de las cosas que solemos decir o que yo me canso aquí pues de repetir es, caray, nosotros deberíamos tener como una brújula marcada para saber qué paso siguiente es lo que podemos hacer y sobre qué partimos y sobre eso tomar decisiones, ¿verdad? Y la forma que podemos tener en primera medida, que ya todos los productores conocemos, son los análisis físico-químicos. Digamos que nos dan un punto de partida. Y que puede ser un gasto o una inversión. Es gasto cuando tú haces ese pago de ese servicio, pero no usas esa información. Y no usar la información es un reto. Entonces,
Desde tu punto de vista, la inversión, digamos que de ese análisis de suelo estaría en entender esos análisis de forma clara, pero ¿y qué necesito yo saber para saber qué me están diciendo los benditos análisis físicos? Bueno, excelente pregunta. Y es algo que me he esforzado en intentar responder estos últimos meses, más o menos año y poquito, así pues puntualmente desde que empecé el Ujú, emprendimiento de capacitación en temas de fertilización de cultivos. ¿Por qué? Porque es que yo toda mi vida, o bueno, gran parte de la vida profesional, he estado capacitando equipos de agrónomos, ¿sí? mm, Y casi que es, mejor dicho, lo más común, esa falencia en la interpretación del análisis. Y además de la falencia, ya se cuenta, digamos, con un concepto un poco arraigado también desde la universidad, y como yo digo, minimizar el análisis de suelo a temas matemáticos. Claro, las matemáticas son bienvenidas, ayudan a hacer diferentes predicciones con números, modelamientos, bueno, todo eso. Pero cuando yo cojo un análisis de suelo y lo incluyo en una hoja de Excel y quiero que eso ya me resuelva la vida de mi cultivo, pues estoy cometiendo potencialmente un gran error. Porque el análisis de suelo va mucho más allá. Primero, debemos tener en cuenta que si bien es muy importante el análisis convencional de suelo, está lejos de ser lo más importante. Lo más importante que es la suma de todas las herramientas que yo tenga disponibles para evaluar la fertilidad del suelo. Entonces, el análisis convencional, el que conocemos, que nos da en partes por millón, mil equivalentes, porcentajes, es una herramienta auxiliar para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, yo en los cursos yo normalmente hago como ese comentario de que puede que sea un poco como, suene como hasta contradictorio, de que en un curso de interpretación de análisis de suelo le estén diciendo que el análisis de suelo no es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo quiero es como despertar esa conciencia y esa sensibilidad para observar y escuchar todo lo que hay alrededor de el análisis de suelo. Y ese análisis de suelo debe ser entendido como un proceso, no como un número, un informe frío que me llega y listo, una tabla y ya. No, como un proceso y yo tengo que cuidar cada una de las partes de ese proceso. Entonces, a su vez, ese proceso va a estar alimentado por muchos factores, observaciones en campo, la parte física, la parte biológica, convertirnos en unos detectives, preguntarle al productor, a la productora, bueno, ¿qué se hizo en este suelo, no sé, el último año, los últimos 2 años? Toda esa información nos ayuda a darle una interpretación adecuada al análisis convencional de suelo, como lo conocemos hoy. ¿Listo? ujú. Toda esa información nos ayuda a disminuir esa probabilidad de error, porque siempre va a haber, durante todo el proceso, estamos sujetos a cometer errores, pues, intencionales y no intencionales. Por muchas veces, por más que uno haga un muy buen muestreo, que pues haga toda la distribución de sus puntos muy juiciosamente, se cuide bien en el proceso, herramientas, todo eso. Si de pronto me pasó un detalle de no conocer bien el manejo previo, pues ahí ya voy a estar teniendo problemas. ¿Listo? Entonces, Y en este caso, Cami, perdona, antes de que sigamos, porque me parece que esto que estás mencionando es importante. ¿Qué cosas deberíamos nosotros como productores agrícolas tener en cuenta cuando tenemos este análisis? Tú dices, ok, no es solamente la información del análisis que está allí, porque a fin de cuentas, que no se trata de un tema de sumas y restas, ¿verdad?
sino que también es entender cuál es la dinámica que está alrededor, cuál es el manejo, cómo lo estoy haciendo, pero que nosotros como productores agrícolas, incluso las personas que somos profesionales y que ayudamos a los productores o que asesoramos proyectos o que tenemos nuestro propio cultivo y vemos ese análisis, ¿qué otra cosa particular de eso que mencionas deberíamos tener en cuenta? Claro, tú dices ver todo el panorama, ¿no? Ver esas condiciones, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta en ese caso? ¿De solo el análisis o de todo el proceso? De todo el proceso, porque tú dices que el análisis es una parte, Sí, ¿verdad? O sí. sea, es importante, pero no lo más importante. Exactamente. Yo creo que lo primero que tú, pues de que el agricultor se debería preocupar también es como, listo, yo ya sé que voy a tener una información de la parte química, Mm, que me va a dar una idea del potencial del cultivo en suministrar los nutrientes, ¿sí? Yo entonces, partiendo de que voy a ya a tener una información, debería preocuparme también de esos parámetros que no van a ser entregados en el análisis de suelo. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿cómo está la compactación de mi suelo? Eso no me lo dice el análisis convencional de suelo. Pero ese detalle me puede ayudar también a darle una correcta interpretación del análisis de suelo. Porque si nosotros nos remitimos a lo que es o a lo que busca el análisis de suelo, básicamente el análisis de suelo es una representación de la realidad percibida por las plantas, por las raíces. Representación, no es la realidad, porque pues sabemos que eso es una cuestión bien compleja lo que sucede en rizósfera. Al ser una representación, entonces pues bueno, también se va a intentar como eh, mm, simular lo que pasa en ese ambiente. mm. Bueno, ahora, ¿qué me va a dar? Son índices de disponibilidad de nutriente, alto, medio, bajo, que eso está relacionado con probabilidad de respuesta a la fertilización. Ok, pero sí, si vemos este tema, tú dices, ok, la densidad es importante, ¿verdad? O sea, el nivel de compactación, el grado de compactación y habitualmente no está en un análisis físico-químico. Sí, Ujú. sí, te entiendo bien, porque Listo. yo, digamos que vamos a pensar como los bioproductores, ¿no? Entonces, yo tengo un análisis, ¿cómo así? Y entonces lo de densidad aparente, ¿para qué? Bueno, listo. Entonces, mira, te voy a contar un caso, una historia que me sucedió en un cultivo de tomate. Ujú, Ese es típico en mis clases, ese ejemplo. Eso fue en Fresno, Tolima. Es un departamento en Colombia. Tolima es un departamento en Colombia como hacia la parte central y pues tiene gran diversidad de climas. Estábamos en un cultivo de tomate y me pasaron el análisis de suelo. ¿Qué estaba pasando en ese cultivo? Una constante deficiencia de calcio, que en el tomate pues es muy evidente, que hay una pudrición apical en el fruto. Pues, ¿qué era como lo lógico? Aplicar calcio. Pero entonces me pasaron el análisis, pero es que vea que es que el calcio está altísimo. Y yo lo aplico y no, me sigue apareciendo eso. Yo, bueno, pero entonces, ¿qué puede estar sucediendo? En esa zona, y bueno, en la gran mayoría de las zonas tomateras de Colombia, el cultivo de tomate es un cultivo que no hay una rotación de cultivos, valga la redundancia. Entonces, tomate tras tomate, tras tomate, tras tomate. Y aparte de eso, hay una sobrepreparación del terreno, mm. ¿sí? Entonces, tú al final entras a cultivos y el suelo es polvo. No hay estructura alguna ahí. Ahí no hay estructura. Tú pisas y eso, uno va ahí caminando en polvo. Uno coge suelo así en las manos y ¡puf! Se va entre Entonces, los ¿qué, dedos. qué estaba pasando?
Al no tener estructura, el suelo, por más que tenía en riego por goteo, entonces esa gota iba cayendo, pero no infiltraba. Se iba creando como una costa. Se iba perdiendo por escorrentía. El calcio es un nutriente que se mueve con la corriente transpiratoria de la planta. Entonces, si no hay suficiente agua, no hay manera de que el calcio sea absorbido por la planta. Entonces, yo puedo tener oferta hídrica, puedo tener oferta de calcio, pero el agua que está cayendo ahí No infiltra. está infiltrando. Y eso era por pérdida de estructura. Entonces, ese tipo de detalles, a eso es que me refiero con mirar otros parámetros más allá del análisis químico, que me ayuden a complementar. En una interpretación convencional, uno cogía esos 2, 3 valentes de calcio, los multiplicaba, ¡pum! X kilogramos por hectárea de calcio, aplique eso. Pero no, es necesario integrar las diferentes parámetros. Entonces, mi consejo es, listo, antes de centrarnos en el análisis, en el informe, miremos esas variables que quizá no están ahí como tal en lo que me entrega el laboratorio, pero que sí van a servir de insumo para alimentar todo ese proceso para una correcta interpretación. Cami, y sí, bueno, pero el asunto es, tú dices, bueno, el nivel de compactación, y esto nos enseña, o sea que deberíamos nosotros como productores tener un penetrómetro para poder sacar esta compactación, o cómo nosotros desde el punto de vista artesanal podemos organizar ese tema de compactación. Excelente, mira, yo te diría dos parámetros físicos así como que cualquier persona puede tener a la mano para evaluar sin necesidad de un laboratorio o algo así, y que me va a dar más como evaluaciones cualitativas. ¿Sí? Una navaja, haces una cabuela, una calicata en el suelo y vas mirando diferentes profundidades. Cómo se va comportando. Uno ya tiene como desarrollado ese sentido común de qué es compactado y qué no es compactado, y los agricultores lo tienen más que nadie. Claro, o sea, lo que quieres decir es que con la navaja se mediría a distintas profundidades, Sí. pero de acuerdo a la resistencia o a la fuerza que haya que hacer para poder introducir la navaja, yo puedo deducir, entre comillas, qué tan compacto está mi suelo. O sea, Por lo menos te ayuda a aprender alarmas. claro. Eso yo ya lo tengo que corroborar con un penetrómetro que ya me va a dar un valor cuantitativo. ¿Listo? Otra herramienta que me ayuda a aprender alarmas, yo lo hago en campo también. Esos coladorcitos, pero De plástico. Los de té. Ajá, los de té. Bueno, no estoy seguro. Sí, los metálicos. Sí, Ajá. de malla metálica. ¿Yo qué hago? Pongo el suelo ahí y lo pongo en un balde. Saco, ingreso, saco, ingreso, saco, ingreso. Cuando el suelo tiene poca estabilidad estructural. ¿Pero eso es con agua o sin agua? Con agua, con agua. Ok. Entonces pongo la muestra de suelo, pongo agua, tomo el colador y lo que hago, el suelo va sobre el colador, Sí. ¿verdad? O sea, va ahí. Y yo lo que hago es como estarlo sopeándolo, ¿verdad? Como una bolsa de té. Exactamente, es así. Tú vas a ver que cuando el suelo no tiene estabilidad estructural, casi que todo se fue para abajo. Fue colado. Cuando tiene buena estabilidad estructural, quedan los agregados, lo que coloquialmente llamaríamos los terrones del suelo. Eso es un indicador de buena salud del suelo. De hecho, hoy por hoy, que hablamos tanto, afortunadamente, que hablamos tanto de salud del suelo, casi que si uno tuviera que escoger un parámetro como para, bueno, este es innegociable y mejor dicho, este es el de los que mejor y en gran medida me va a ayudar a describir la salud del suelo,
gran parte de los trabajos coinciden que es estabilidad estructural. Obvio, hay muchas metodologías en laboratorio, hay incluso también aplicaciones que le ayudan a uno a conocer esa estabilidad estructural, pero ese método que yo te estoy diciendo es algo que me prende alarmas y Sí. uno mismo puede ir como calibrando su ojo para esta táctica, para esta técnica, perdón. Coges suelo trabajado, suelo preparado y coges un suelo de un bosque y vas a ver cuál es la gran diferencia entre ambos. Y ahí uno ya se empieza a hacer una idea, no, es que se deshizo más, se deshizo menos. Hay otras cuestiones similares que después ya tomando tiempos, digamos que el principio es el mismo, pero entonces ya uno toma tiempos, toma masa de suelo, bueno, cuánto quedó y todo eso. Pero lo que yo te digo es más como para esa herramienta inicial, exploratoria, que se le puede entregar al agricultor. ¿Listo? Sí. Yo ya tengo entonces como ese conocimiento de esas variables que no están en el análisis. Ya tengo la información de lo que se ha hecho en ese suelo. Tengo la información de cómo se hizo el muestreo, cuándo se hizo el muestreo. Tengo la información de la oferta edafoclimática de la zona. Ahí ya empiezo a construir mi interpretación. ¿Qué es apoclimático para aquellos que no sabemos qué es eso, Ok. Cami? La oferta edafoclimática, la parte edafo, viene del suelo. Entonces, ¿qué es lo que me está entregando el suelo? ¿Qué tipo de suelo es que yo estoy trabajando? Hay herramientas que a uno hechas a partir de levantamientos de suelos que le ayudan a uno a tener idea de cuáles son los suelos predominantes en su región. La parte climática también es muy importante. ¿Qué tanto llueve donde yo estoy? Mm. ¿Cuál es la temperatura? Porque a partir de eso, yo también empiezo a hacer conjeturas alrededor de ciertos parámetros. Por ejemplo, materia orgánica. En una zona fría, Como acá, como allá, como en Boyacá, estamos a altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar, queridos míos. tú te puedes encontrar suelos con 12, 13% de materia orgánica. Y es Tenemos normal. 30 en algunas partes. Bueno, y es normal. En una zona cálida, no hace mucho miraba un análisis de suelo como con cerca del 70% de arena en el Valle del Cauca, una parte cálida, hacia la parte de Alcalá, que es bien, bien cálida. Y un contenido de materia orgánica rondando el 12%, o sea, no me cuadra. No me Sí, está cuadra extraño. por textura y por clima. Ahí hay algo, porque El análisis está errado. Bueno, es lo que pensaríamos, ¿no? O sea, exactamente, sí, y algo pasó con el muestreo. o con el muestreo, por supuesto. Sí. O como la muestra, de repente se equivocaron en el laboratorio, o yo hice mal el muestreo, o se cambiaron las condiciones, lo dejé, la toma de muestra no fue bien preservada. Bueno, hay algo allí. ¿Por qué es extraño esa condición, Camilo? ¿Por qué? Porque en clima cálido, la mineralización de la materia orgánica, pasar de esa forma orgánica a esa forma mineral, es mucho más acelerada. No me permite esa acumulación De materia orgánica. de materia orgánica. Además, esa descomposición es un proceso oxidativo. ¿Oxidativo qué quiere decir? Que necesita de oxígeno. En un suelo arenoso, yo tengo gran cantidad de oxígeno. Entonces, ese proceso de descomposición es mucho más rápido. Rápido. Diferente si estuviera en un suelo arcilloso. En un suelo arcilloso, normalmente la arcilla, que es de un tamaño mucho más pequeño que la arena, ella consigue formar como unos complejos organominerales con la materia orgánica y cumple una función protectora de esa materia orgánica. Entonces, en cierta medida, me está favoreciendo la acumulación de esa materia orgánica. Entonces, si fuera un suelo arcilloso, uno dice, bueno,
está bien. De pronto, y bueno, investiguemos qué más hubo qué más hubo en esa finca. Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Pero un suelo arenoso, ese clima, algo había. Tampoco es normal que tú tomes un análisis de suelo hoy, lo tomes en un año y 5% más de materia orgánica. No, ahí algo hubo. O cuestiones de variabilidad espacial, de que por ejemplo tomaste el análisis de una parte este año de tu finca y tomaste las de otra totalmente diferente y las quieres comparar. No. Ahí también puede haber eso. Puede haber la cuestión pues, que te decía de un mal muestreo, una contaminación previa. A mí, pero fíjate, aquí vamos a empezar a jugar tú y yo un tema de análisis, ¿no? Y es lo típico en los productores con los productores agrícolas que habitualmente trabajamos todos, llámese en donde se llame, en Perú, en República Dominicana, en Ecuador, en México, donde quieras, en España, en Portugal, donde quieras. Habitualmente los productores agrícolas hacen tú preguntas, ¿tienes análisis de suelos? Te dicen sí. Y tú ves la fecha del análisis de suelo y el análisis de suelo tiene más o menos 10 años, ¿verdad? O tiene 5 años, que ahora es menos común porque digamos que estamos trabajando en esa conciencia de por qué queridos, que volvemos a repetir, lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Cómo hago yo para saber? Pero si es el caso, Camilo, tú llegas a un sitio y ves un análisis de suelo de hace 10 años. ¿Esta información te sirve o no? Sí, algo se puede rescatar. No es lo ideal, pero algo se puede rescatar. Claro, pero si tú partes desde eso, ¿cómo hacemos? O sea, partiendo desde allí, ¿cuál sería la herramienta? O sea, ¿qué podríamos hacer? Aparte de, claro, hago un análisis de suelo para saber sobre qué partimos, pero basados en eso, ¿qué podríamos hacer? Digamos que si yo tengo un análisis de suelo de hace 10 años, yo me remitiría primero textura. Es un parámetro que no te va a cambiar. En una escala humana nunca te va a cambiar. Sí. En una escala de tiempo humana nunca te va a cambiar. Eso ya es inmodificable. Entonces, ahí yo ya empiezo a hacerme una idea. Uh-huh. Hay otros parámetros que pues pueden también no ser tan susceptibles al cambio, dependiendo del tipo de suelo y del manejo, como lo son contenido de materia orgánica, eso no es tan susceptible al cambio. Capacidad de intercambio catiónico potencial no es susceptible al cambio, que es como la capacidad máxima que puede tener ese suelo en retener nutrientes. Sí, en el tema de mineralización. Uh-huh. Bueno, de contenido de nutrientes liberados, más bien. Digamos que... sí, digamos que pensemos que el suelo como una bodega que puede almacenar nutrientes, pero no de una manera infinita. Entonces, el tamaño de esa bodega es lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico potencial, es ese máximo que puede llegar a tener la bodega. La efectiva, que ya de pronto entrando un poquito más en tecnicismos, es lo que está ocupado de esa bodega. Apenas lo que está ocupado. La potencial me dice lo que puede llegar a ser. Esa potencial tampoco cambia mucho. Esa no suele cambiar porque está dependiendo o de arcilla, que dijimos que no cambia, o de materia orgánica, que pues cambia, pero de una manera muy, muy gradual. Entonces, en ese escenario, bueno, miro la parte de textura y intento extraer la máxima información posible del manejo que se ha hecho. Y pues intento con eso ya defenderme como de primera medida, partiendo de que tienen que tener el análisis de suelo. Cami, pero mira,
Si vemos ahora el tema de agricultura regenerativa o de agroecología, gracias, de agroecología o de, por ejemplo, el hecho de ver también condiciones de manejo agrícola que esté relacionado con, digamos que agricultura sintrópica. Sí, que son distintas técnicas agrícolas que están establecidas desde el punto de vista de regeneración de suelos, que todos tienen el mismo principio, que se maneja de manera distinta, estamos de acuerdo, pero tiene algunos puntos particulares en los que están. Y esta pregunta es porque muchas personas de los que estamos acá en la comunidad hacemos distintos tipos de agricultura, ¿no? Entonces, lo primero que nos dicen es, ok, si usted hace agricultura regenerativa, usted en un año puede cambiar su suelo. Hay personas que dicen, yo se lo cambio en 3 meses. Materia orgánica. ¿Esto cómo se logra? O sea, ¿tiene sentido para ti? Hablando, tú tienes tu visión, digamos que desde el punto de vista de ingeniero agrónomo, sin tomar en cuenta que ya has trabajado en la parte de regeneración y eso, ¿no? Ese melón lo abrimos ahorita. Pero desde el punto de vista de manejo tradicional, ¿tiene sentido el hecho de que uno diga que se puede manejar, cambiar una concentración de materia orgánica en un suelo en 3 meses? ¿Se hace mal el muestreo? Claro que sí. O sea, quiere decir que de repente una cosa es la percepción que nosotros tenemos frente a esos cambios que tiene el ecosistema, porque efectivamente el hecho de manejar coberturas, que de eso hablamos en un segundo, el hecho de manejar coberturas, el hecho de hacer un buen manejo de suelo, el hecho de usar bioinsumos, que es uno de los pasos que trabajamos, siempre y cuando sean de calidad, porque si tú no tienes una cosa que sea de calidad, como cualquier cosa en la vida, pues haces más daño que bien, ¿verdad? Si además de eso no tienes la información de qué es lo que está pasando alrededor, pues que es bien difícil tener esos aspectos, ¿no? Esas condiciones, por eso creo que es uno de que no nos comunicamos bien en estos dos mundos, ¿no? En la parte de quienes manejamos con la agricultura sostenible y quienes están siempre desde el punto de vista técnico, físico-químico y químico, ¿verdad? De estructura y de química, porque lo que decías hace un momento es, no cambia de la noche a la mañana. Seguramente ¿dónde saltan las alarmas? Como así que cambió en un 30% un suelo de materia orgánica, pero ¿en dónde? ¿Cómo se puede lograr eso? Porque pues, digamos que en generación de suelos, uno ve en edafología, digamos que cuando estudiamos todos suelos, pues uno ve que un cambio de esos no se da tan marcado de la noche a la mañana. Sin embargo, tú ves que el cultivo va cambiando y va mejorando y todas estas condiciones. Pero una cosa es lo que nosotros vemos y otra cosa es lo que el análisis nos dice, ¿verdad? En este punto de vista, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué deberíamos tener en cuenta nosotros cuando enfrentamos esas dos realidades, Camilo? Bueno, entonces, primero tener en cuenta de todos esos modelos de agricultura, yo creo que lo que todas tienen en común es el tema de carbono orgánico. Sí. Que le diría yo, ¿cierto? Básicamente, cuidar ese carbono orgánico del suelo. Listo. Cuando yo empiezo prácticas regenerativas, prácticas conservacionistas, no es tan importante cuánto carbono yo agrego al suelo, sino que lo más importante es cuánto carbono queda capturado en el suelo. ¿Y por qué es distinto? Porque lo que yo agrego va a sufrir procesos de descomposición. Y esos procesos de descomposición hacen que esa materia orgánica termine después como CO2, normal. Sí, y como sustancias y demás. Y una fracción es la que va a quedar en el suelo. Esa fracción que va a quedar retenida en el suelo es la que a mí me interesa y la que a la postre yo voy a mirar en un análisis de suelo. Ahora, tenemos muchas veces en la cabeza como si hubiera una única materia orgánica.
Y hay muchos tipos de materia orgánica. Está la materia orgánica viva, las raíces, los microorganismos, Los pequeños insectos. Ujú. y la materia orgánica no viva, que ni siquiera se dice no, muerta, sino no viva, porque pues a la larga no es que sea muerta como en la concepción tradicional, sino que ya todo eso son todas esas sustancias húmicas, sustancias no húmicas, que no es no viva, pero ayuda a darle vida a la otra parte de la materia orgánica. Ujú. Tenemos esa materia orgánica también clasificada por niveles de descomposición. Tenemos materia orgánica, por ejemplo, cuando llueve, esa lluvia que cae en las hojas, todo eso arrastra compuestos orgánicos que van a caer al suelo. Eso se llaman pluviolixiviados. Eso también es materia orgánica. Entonces, si uno de pronto quiere como evaluar el impacto de ciertas prácticas y solo se enfoca en esa materia orgánica, en esa materia orgánica como normalmente determinada en el laboratorio, no va a haber cambios sustanciales al corto plazo. Si los ve, es porque hay un error. Y no hace mucho le pasaba a una colega. Resulta que mandó a hacer un análisis de suelo y en un suelo que no era para tener esos niveles de materia orgánica, por eso pues ahorita te decía como ese contexto geográfico, contexto clima, suelo, le aparecieron unos niveles como el 16%. De materia orgánica. Sí, en una zona que no era para tener eso. ¿Qué pasó? Indagando, sucedió que al momento de hacer el muestreo, o bueno, antes de hacer el muestreo, era para una siembra de uchuva. Se había ido con la labor de aplicar gallinaza ya en los sitios de siembra. Cuando fueron a hacer el muestreo, la persona encargada pues no tuvo en cuenta ese detalle. Entonces, pues claro, la materia orgánica cuando hizo el análisis, disparadísima. Disparadísima. Pero por eso te digo, no es importante lo que yo aplico. Bueno, sí es importante, pero lo más importante es cuánto queda después en ese suelo. ¿Listo? Y hay una parte también que se entra a jugar con un poco como con el tema a veces del afán comercial de algunos tipos de materia orgánica o algunos productos similares y el desconocimiento. ¿A qué me refiero? Muchas veces ese afán comercial lleva a decir cosas muy imprecisas o el desconocimiento de que no, es que si yo aplico 5 toneladas de gallinaza, vea que esto me aporta tanto por ciento de carbono orgánico, entonces hago unas cuentas, bueno, la materia orgánica de su suelo le va a crecer X%. No, eso no es tan así. Como yo siempre intento acomodar ese tipo de manejos, mirando hacia la parte de carbono orgánico, es que, listo, materia orgánica, desde que ya bien trabajada, siempre bienvenida, ¿sí? Lo que yo estoy aplicando me va a generar un impacto positivo en el suelo, sí, pero a su vez, lo que más me va a favorecer es el desarrollo del cultivo. Ese cultivo va a producir más biomasa. Esa producción mayor de biomasa que al cabo de unos meses, años, va a ser después dejada otra vez en el suelo. Esa es la que en realidad va a después a generarme esa captura de carbón, a reflejar que el suelo en realidad está aumentando su contenido de carbón. No es tanto esa gallinaza, no es tanto esos ácidos húmicos líquidos, no, eso ayuda a generar mayor biomasa, pero la biomasa está comprobado, por ejemplo, que de lo que queda capturado en el suelo, lo que más genera aporte es la raíz de la planta, ni siquiera la parte aérea. La parte aérea sí, pero la raíz de la planta es lo que más aporta en el aumento de carbono orgánico en el suelo. Entonces, esos son los tipos de cosas que
que toca considerar. Entonces, por eso, sin pensarlo, yo te dije un mal muestreo en ese caso hipotético de que se aumentaba. ¿Listo? Sí, claro, fíjate, cuando nosotros empezamos a ver estas condiciones de por qué está funcionando, por qué no, no es lo mismo un mulch o una cobertura de heno que nosotros estamos trayendo de otro lado para que se degrade en el suelo cuando usamos materiales, digamos que vegetales, porque también hay mulch que se hace todavía con plástico que tiene sus mayores, digamos que es práctico, pero el tema es que el costo ambiental es muy alto. Primero, el hecho de residuos plásticos, de residuos químicos en el suelo, el hecho de que tienes que hacer cambios y todo lo demás, uno de los aspectos que siempre vemos es el hecho de que quitan esas coberturas o las dejan ahí perdiendo y entonces eso se va integrando en el suelo, ¿no? Con el paso del tiempo. Es uno de los retos que es por un mal manejo que hacemos de todos esos aspectos. Pero si trabajamos, por ejemplo, hablando desde el punto de vista vegetal, esta cobertura que se hace con heno seco, que lo traemos de otra parte y lo ponemos allí, digamos que es un aporte, pero aporta más el hecho de que tú tengas plantas vivas allí, liberando nutrientes, haciendo ciclaje, haciendo que la biodiversidad de microbiología de insectos y de plantas nutra precisamente todo ese ecosistema y por eso hay una concentración mayor. Además, cuando te escuchaba decir, Cami, el hecho de, claro, la planta reacciona, tiene una mayor cantidad de hojas y una mayor cantidad de hojas significa mayor fotosíntesis. Lo que quiere decir que la planta va a demandar mayor cantidad de nutrientes porque hay que manejar un balance. Si tienes ese balance y si puede tomar esos nutrientes, debería haber una mayor producción de frutos o de lo que estás buscando, porque no solamente comemos frutos, bueno, si tenemos hortalizas, habitualmente son de hoja, entonces tomamos las hojas y consumimos las hojas, ¿sí? Pero es que esta observación, Cami, la hago sobre todo porque aquí, como tenemos productores de distintas líneas y cómo interactuamos con esa información, una de las razones es esa, ¿no? Que vemos, pero es que yo estoy viendo resultados, yo los veo ahí. Por supuesto, los ves ahí porque hay una respuesta de la planta, pero en cuanto a estructura de suelo, esa estructura de suelo se demora mucho más en cambiar. Ok, sí. Ahí de pronto, y en eso se viene trabajando mucho, sería empezar a trabajar con parámetros mucho más sensibles, ¿sí? Y hay parámetros muy sensibles que nos ayudan a mostrar como ese cambio en el corto plazo. Por ejemplo, el carbono de la biomasa microbiana. Eso es un parámetro súper sensible al manejo, a las prácticas, al cambio de manejo es supremamente sensible. ¿Qué otra, digamos? Hay una técnica que hasta ahora estoy empezando a usarla, que es la del tea bag. No sé si de pronto la... Claro que sí, la bolsa de té donde se hace precisamente el sopiadito de materia orgánica o de... Entonces, hay que, digamos que, ¿cuál es el principio de eso? Si yo tengo una mayor actividad microbiológica en el suelo, ese residuo vegetal de la bolsa de té se va a descomponer mucho más rápido. Más o menos son 3 meses que se deja enterrado en el suelo. Si mi manejo no me está generando todavía ese efecto, pues la descomposición va a ser más lenta. Cami, mira que yo puedo estar haciendo que se confundan los bioproductores porque nosotros tenemos una técnica de T-Bag cuando hacemos, digamos que liberación de nutrientes, poniéndolo en una solución, ¿sí? Pero lo que estás diciendo tú es poner una bolsa de té en el suelo para ver cuánto tiempo se demora en desaparecer esa bolsa, ¿verdad? Sí, por lo menos para tener los comparativos. Entonces, O la prueba del calzoncillo para que usa la de ropa, ¿no? Porque usan una prenda y la ponen en que sea de algodón y se pone en el suelo y dependiendo de la cantidad de tiempo que se demore en descomponerse esa prenda,
Entonces está, que se usa, que es más fácil con una bolsa de té. Sí, sobre todo por lo que el método ya está estandarizado. Exactamente. Pero, Entonces, ajá. tú puedes comparar la salud de dos tipos de suelo de esa manera. Entonces, de hecho, la metodología es con té verde y con... se me va el nombre. Son unas raíces que se utilizan para infusiones, son unas raíces que se Ginseng, consumen mucho en Sudáfrica. ginseng. No, 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 no. Te la quedo viendo. Se me va el nombre ahorita. Bueno, lo ponemos acá cuando hagamos edición, lo pondremos por aquí para que no se nos Dale, olvide listo. el tema. Entonces, como el método está estandarizado, pues es mucho más fácil y es lo ideal para yo poder comparar. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo unas validaciones de unas aplicaciones al suelo de diferentes formas de carbono orgánico y uno de los parámetros que tengo incluido ahí es el a evaluar, es el del TIBAC, porque yo sé que si me voy a carbono orgánico, olvídate eso. Mira, durante lo que hablábamos, ahorita lo que hablábamos, Necesitas un par de reencarnaciones. a- ahorita lo que hablábamos fuera de cámara, durante mi tesis, de la maestría, el ensayo duró poco más de 3 años. Y en varias de las localidades donde evaluamos, después de 3 años de manejo conservacionista, no hubo aumento significativo de carbono orgánico. Digamos Cuéntame. que la idea era evaluar el impacto de dos prácticas conservacionistas, como lo son manejo de cobertura, mulch vegetal, la cobertura con los residuos de suelo, y lo que se denomina uso de abonos verdes, rotación con abonos verdes. ¿Cuáles son esos abonos verdes? Esos cultivos que yo siembro, no con el fin de tener un producto cosechable para vender, sino con el fin de incorporar esa biomasa en el suelo. En el suelo. Es decir, no es Para un mejorar cultivo propiedades. de servicio, no es un cultivo de servicio, es un cultivo que yo voy a dejar ahí para luego que se quede como nutriendo o protegiendo el suelo, para que se vaya a transformar en materia orgánica. Ajá. Y digamos que esos dos son principios fundamentales en modelos de agricultura conservacionista. Eso más preparación mínima o cero del suelo. Esos tres. Yo no puedo hablar de agricultura conservacionista si no tengo esos tres. ¿Listo? Mulch, abono verde o rotación de cultivos y preparación cero o mínima. Entonces, en este caso, lo que queríamos evaluar era si el uso de abonos verdes y el mantenimiento de ciertas cantidades de cobertura en el suelo llegaba a, como por decirlo así, a proteger el suelo de la retirada de ese residuo. ¿Por qué? Se estaba dando el fenómeno en la caña de azúcar en Brasil de que estaban utilizando todos esos residuos vegetales para generación de etanol de segunda generación. Eso obviamente genera un impacto negativo en el suelo, porque es pasar de un suelo cubierto, con un ciclaje de nutrientes, con un microclima estable, a un suelo desnudo, Sí. que va en contravía, también un suelo desnudo va en contravía de todo tema regenerativo, conservacionista. Entonces, lo que queríamos evaluar era eso. Bueno, ¿será que, listo, hay una presión de la industria en quitar residuo? Pero ¿será que podemos llegar a como un acuerdo? Bueno, quite, pero no tanto porque si quita mucho nos puede afectar la fertilidad. Y tal vez, ¿será que si yo le agrego en el momento de la renovación del cañaduzal ese abono verde, ¿será que me compensa algo de lo que malo que le van a hacer más adelante al suelo? Entonces, esa era como la idea de la El tesis, estudio. del estudio. Y pues como gran parte o la mayoría de los casos en agronomía y en ciencias biológicas, el resultado depende. En algunos casos se podía retirar la cobertura, en otros casos prohibido retirar cobertura vegetal porque pues se me iba al piso la productividad del cultivo, se me iba al piso
la fertilidad. En este caso estamos evaluando era parámetros químicos. Entonces, Y siempre es... depende de qué, de la condición del suelo, depende de la textura, depende de la química, depende de la biología o depende de todos. Principalmente de clima y textura de suelo. En zonas frías, productoras de caña, de hecho no era recomendable dejar el 100% de la Del material. Ujú. Mm. Porque eso retrasaba mucho la brotación de la caña. En zonas cálidas y con suelos arenosos, tampoco, bueno, en este caso en zonas áridas y suelos arenosos, prohibido retirar la cobertura. Porque se deja el suelo muy sensible. Muy expuesto. Muy expuesto. Entonces, de nuevo, cada caso, evaluarlo. Cada caso es uno por aparte y pues debemos tener un manejo como lo más adaptado posible. Mm. Creo que eso es algo que es importante que tengamos en cuenta, Cami y queridos bioproductores, porque a fin de cuentas, cuando nosotros trabajamos con un cultivo, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber bajo qué condiciones estamos, cuáles son las condiciones óptimas del cultivo, pero fíjate que cada vez toma una mayor relevancia, que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro, porque a veces nos centramos solamente en el clima y fíjense que el clima sí impacta en la presencia o no, digamos que de efecto de si yo quito o pongo una cobertura vegetal o por lo menos la mantengo, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que en el cultivo de caña lo que se hace es que se dejaba el bagazo de la caña ahí en el suelo para que sirva de nutrientes y permita nuevamente el rebrote del cultivo, ¿verdad? Pero como lo estaban retirando para producir etanol de segunda generación, pues ya quedaba el suelo expuesto y los suelos que tenían una concentración, digamos, que están a más altura, son más fríos y por lo tanto la mayoría de ellos tienen una mayor concentración de materia orgánica, pues no se ven tan afectados por esa condición, porque además no hay tanto sol ni tanto viento que impacte directamente en el suelo. Pero en un suelo arenoso, pues es que encima de que está con la luz del sol, de que no, de que todo lo que llega se infiltra de inmediato, de que no se retiene, de que no permite generar esa estructura que soporte, que amarre, que tenga ahí esos agregados, pues es un reto verlo. Entonces, cuando entendemos esto, Cami, creo que es importante ver que todos los aspectos de un cultivo y de un ensayo o de lo que nosotros estamos haciendo son importantes, ¿verdad? Y que lo que tú decías me parece de verdad de suma importancia y creo que en estos minutos que hemos estado compartiendo, creo que es importante que todos nosotros tomemos nota de que no es lo más importante porque un análisis físico-químico es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es qué hago yo con esa información y cómo la complemento con lo que está alrededor de ella. Creo que esa idea es importante que la tomemos en cuenta, Cami, en este momento, y es que se nos pasó el tiempo de una forma increíble. Ah, hablando de manejos de cultivos y demás, Cami, si hay una cosa que tú por lo menos quisieras conversar con nosotros desde el punto de vista acá con los reproductores que no hablamos en este momento, con relación a la parte, por ejemplo, de análisis de suelos, ¿verdad? Análisis físico-químicos, esos análisis de laboratorio que podemos hacer versus lo que yo quiero trabajar en mi suelo, ¿qué sería esto que deberíamos sí o sí tener en cuenta? Ok, bueno, ahí dentro de ese análisis hay algo que yo he llamado los parámetros moduladores. Esos parámetros moduladores van a ser aquellos que de una u otra forma van a condicionar la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Entonces, son parámetros que yo voy a encontrar siempre en los análisis de suelo. pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, textura y capacidad de intercambio catiónico. Si yo entiendo esos
parámetros moduladores, cómo funcionan, cómo se relacionan con los nutrientes, yo ya tengo gran avance en ese proceso de interpretación. ¿Listo? Porque, de nuevo, digamos, al principio hablábamos que la parte física y la parte biológica eran más difíciles de manejar que la parte química, Mm. ¿sí? Dentro de esa parte química, lo que son esos parámetros moduladores, bueno, sacando la textura que pues viene siendo ya físico, ya son más difíciles de manejar que ya como tal el nutriente puntual. Un contenido bajo de un nutriente, bueno, yo lo puedo suplir vía fertilizante, sea de origen natural, sea de origen sintético, pero bueno. Pero digamos, un tema de materia orgánica ya implica mucha más estrategia para poder mejorarla. Un tema de pH implica ciertos procesos adicionales para poder subirlo, para poderlo bajar, van, dependiendo del caso. Entonces, yo creo que lo primero sería como esos parámetros moduladores serían como una muy buena, un buen punto de partida, ya hablando solo del análisis. Y ya hablándolo como un todo, algo que, lo que me he esforzado mucho por intentar pasar el mensaje, y es que la interpretación del análisis de suelo debe ser hecha de una manera sistémica. Y de hecho, pues así, digamos, como he ido como posicionando el concepto para mis cursos. Interpretación sistémica de análisis de suelo. ¿Por qué sistémico? Porque yo con un enfoque sistémico consigo correlacionar las interacciones entre los diferentes componentes. Entonces, ese componente químico con ese componente físico, con el componente cultural que se descuida y se ignora tantas veces. Es muy importante conocer ese aspecto cultural del agricultor. Estos saberes ancestrales y culturales que están allí inherentes. Total, total. Tanto para la interpretación como para los planes de fertilización. A mí me ha pasado, bueno, ya aprendí la lección. Al principio pues, me pasaba mucho cuando estaba armando planes de fertilización que no tenía en cuenta ese componente cultural y a la hora de entregar la recomendación o a la hora de ver si se había hecho, me estrellaba. Porque muchas veces yo quería, no, es que haga este manejo, aplíquelo así, así, así. No, el agricultor ya tiene Su manera. ujú. Y nosotros como profesionales debemos tener la flexibilidad también para adaptarnos a esa parte cultural de ellos. De hecho, yo creo que es mucho más fácil que nosotros nos adaptemos a que ellos salgan de ese recorrido cultural que va de generaciones tras generaciones, que pues tenemos que respetarlo y tenemos que conocerlo para poder trabajar muy de la mano a la hora de formular planes de fertilización o bueno, también interpretar los análisis. Ujú. Mm, Pues fíjate que me parece súper importante. Hemos hablado precisamente de la importancia de conocer que existen distintos tipos de materia orgánica en el suelo. También hablamos de estos parámetros que es importante, estos parámetros modulares que deberíamos tenerlos todos en cuenta en el momento de hacer una interpretación de esos análisis de suelo, de la importancia de conocer esos aspectos que rodean ese manejo del cultivo, incluidos, por supuesto, los culturales y los saberes ancestrales que están allí. Creo que con estas ideas, Cami, podemos ir gestando de estas cosas. Habitualmente lo que hacemos es, yo siempre ando con lapicero y con papel aquí tomando nota, porque aquí la idea es que aprendamos todos y que esas ideas que ustedes tan generosamente nos comparten, nosotros que de eso vamos a empezar a aplicar y a poner en práctica en nuestros proyectos agrícolas y finalmente ver esos beneficios que queremos alcanzar, porque queremos todos ser sostenibles, rentables y eficientes. Así que, Cami, si quisieran los bioproductores encontrar más contenido relacionado con lo que tú vas haciendo, ¿en dónde te podemos encontrar? Dale, claro que sí. Pueden encontrar en Instagram 4c.agro, que es Lo vamos pues, a poner por acá.
la empresa que creé hace un poco más de un año especializada en asesoría y capacitación en fertilización de cultivos. En LinkedIn también, digamos que en LinkedIn comparto mucho contenido ya con un poco más técnico. También 4C, guión al medio en este caso, agro, o Camilo Borges también me pueden encontrar en LinkedIn. Vale, los vamos a poner aquí y saben que siempre en la descripción del episodio vamos a encontrar aquí más información relacionada con lo que Camilo en este caso nos está compartiendo y donde podamos comunicarnos. Cami, sabemos que tienes allí cursos, los vamos a poner aquí referenciados dentro del episodio, pero bueno, aquí también la idea es que podamos trabajar en equipo y que podamos desarrollar. Ya les contaremos cuando tengamos algo más armado acá entre manos y les podamos decir, pero efectivamente son esos aspectos que nosotros podemos empezar a implementar y cómo poder transformar nuestros proyectos agrícolas. Así que creo que la información que nos compartiste hoy, Camilo, de verdad te agradezco mucho porque fuiste muy generoso a todas estas preguntas como muy puntuales y muy básicas que te hice y que definitivamente va a ayudar a todos los productores, así que no olviden de compartir el contenido, de suscribirse con la campanita. No sean envidiosos que todos los agricultores crecemos juntos y estamos en el nuevo barco para poder aprender juntos. Así que, queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté siempre con ustedes y que la abundancia de la naturaleza acompañe su camino. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, muchas gracias. Bye. Chao, chao. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.